Contexto nacional. El régimen liberal es el sistema social, económico y político que se estableció en Guatemala entre 1871 y 1944. Este es el periodo entre la Reforma Liberal, liderada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, en 1871, y la Revolución de Octubre de 1944. En Europa y Estados Unidos, el liberalismo desarrolló sistemas basados en la libertad individual. Sin embargo, el régimen liberal de Guatemala nada más prestó ese nombre, dado que en el fondo fue un sistema oligárquico y dictatorial. Oligárquico porque estuvo al servicio de una pequeña minoría, y dictatorial porque a pesar de existir un sistema de gobierno republicano elegido democráticamente, el gobierno era ejercido de manera autoritaria. Así lo hicieron los máximos líderes del régimen liberal, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Las consecuencias de este régimen liberal. El pseudo régimen liberal guatemalteco trajo cambios drásticos, como la expropiación de tierras de la Iglesia Católica y de las comunidades indígenas para utilizarla en el cultivo de café. Se estableció la libertad de culto propiciada para disminuir el poder de la Iglesia Católica. Se efectuaron cambios en la urbanización de la ciudad capital, se construyeron edificios públicos, calles y monumentos que exaltaban a personajes del régimen. Además, se benefició a una élite dominante por medio de la manipulación de la ley. Los espacios de participación democrática estaban cerrados. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX se produjeron dos movimientos antidictatoriales inspirados en ideas de cambio y verdadera libertad. El primero de estos ocurrió en 1920, cuando distintos sectores lograron la caída del dictador Estrada Cabrera, y el otro fue el movimiento de junio y octubre de 1944, que culminó en la primera fecha con la caída del general Jorge Ubico y en la segunda de su sucesor, el general Federico Ponce Báidez. La sociedad civil y sus movimientos prodemocráticos. El régimen liberal había cerrado todos los espacios de participación política. Su ejercicio del poder fue un monopolio para los grupos dominantes. Si bien los sectores de la clase media de la sociedad tenían acceso a ciertos servicios públicos, como la educación, el agua potable y el mantenimiento de caminos, ese sector solo podía acceder a los puestos más bajos del poder. Por otra parte, la población indígena no solo no tenía acceso a los servicios estatales mínimos, sino que además no tenía representación en ninguno de los estratos del poder. Por el contrario, el Estado pseudoliberal respaldó acciones para utilizar a la población indígena como mano de obra barata para los terratenientes y ampliar los latifundios de estos por medio de la expropiación de tierras comunales indígenas. Después, con el establecimiento de gobiernos abiertamente dictatoriales, no se permitió la organización de la sociedad civil. Por el contrario, se persiguió a los líderes de la oposición y a quienes querían establecer organizaciones sindicales. A pesar de la represión, la sociedad civil se fue organizando muchas veces en la clandestinidad y ganando cada vez más adeptos a su causa. El ambiente represivo de la época fue registrado en la literatura a través de obras como S. Pericles, de Rafael Arévalo Martínez y el señor presidente del Premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Desde finales del siglo XIX, la organización sindical fue adquiriendo mayor fuerza, a lo que se evidenció con la fundación de gremiales y ligas obreras y el liderazgo de trabajadores como Silverio Ortiz y Antonio Bando Sánchez, que buscaban mejoras laborales. El movimiento sindical fue un canal de expresión popular y democrática que se manifestó en contra de la dictadura de Estrada Cabrera. Paralelamente surgió el primer partido político de oposición a los liberales, el Partido Unionista, cuyos líderes, junto a las organizaciones sindicales, la iglesia, grupos de estudiantes y elementos del ejército,
desempeñaron un papel protagónico en la caída de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en 1920. A continuación encontramos una línea de tiempo de los gobiernos liberales en Guatemala y los presidentes en la antigüedad. Bien, como actividad vamos a hacer un ordenamiento cronológico de los siguientes hechos y etapas históricas, enumeradas desde el 1, que será el más antiguo, hasta el 5, el más reciente. Lo van a transportar a su cuaderno y ahí lo van a realizar. Luego vamos a buscar recortes de periódicos que incluyan noticias sobre actividades realizadas por organizaciones sociales como sindicatos, asociaciones campesinas, asociaciones estudiantiles o asociaciones de maestros. Y van a escribir 3 problemas sociales que estas organizaciones expresan en sus demandas. Subir su tarea a Classroom y la fecha de entrega estará definida en la plataforma. Hasta la próxima clase, bendiciones.